Bienvenidos, colegas, a una nueva sesión de capacitación de análisis criminal. En esta capacitación vamos a hablar de cómo calcular la incidencia criminal. La incidencia criminal nos permite establecer si el delito está alto o está bajo en la jurisdicción del cuerpo de policía. Para ello vamos a aplicar tres conceptos estadísticos que vamos a ver a continuación. El primero es la media, que se define como el promedio de todos los valores y de la variable. Se calcula sumando todos los valores y dividiendo por el número de ellos. Por ejemplo, si tenemos un grupo de 7 niños en edades de 3, 5, 2, 4, 3, 1 y 3, procedemos a sumar todas esas edades y la dividimos entre el número de niños, es decir, 21 entre 7, y 3 pasa a ser la media de la edad de ese grupo de niños. A eso llamamos media aritmética o promedio. El siguiente concepto de desviación estándar, esta es la fórmula, que se las presento, pero vamos a aplicar un método matemático sencillo para su cálculo. Importante sí recordar que todo resultado de una raíz cuadrada de segundo año de bachillerato nos daba un número con un valor positivo y un número con el mismo número con un valor negativo, porque estamos trabajando bajo una parábola. El concepto de desviación estándar. La desviación estándar es la medida de dispersión más común que indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos. La desviación estándar se puede utilizar para establecer un valor de referencia para estimar la variación general de un proceso. Es un valor estadístico aceptado universalmente en investigaciones científicas. Pongamos un ejemplo. Supongamos que estos son datos criminales o de delitos en una jurisdicción en un tiempo determinado y esta es la media de ese valor de delitos. La desviación estándar lo que nos va a calcular es el máximo valor que con respecto a la media van a obtener esos delitos en un periodo determinado y el mínimo valor que también esos datos pueden obtener. Y así calcularemos el máximo valor y el mínimo valor con respecto a la media. Es decir, sabremos si el delito está alto o está bajo en un momento determinado en la jurisdicción. Se presenta la desviación estándar de tres formas o con tres valores distintos. La primera desviación estándar, que se obtiene de la aplicación directa de la fórmula a los datos en estudio, para obtener con un 68% de certeza el rango de los datos, es decir, el rango más alto y el rango más bajo con respecto a la media. La segunda desviación estándar, que se obtiene de multiplicar la primera por 2, para obtener con un 95% de certeza el rango de los datos en estudio. Y la tercera desviación estándar, que se obtiene de multiplicar la primera por 3, para obtener entonces con un 99% de certeza el rango de los datos en estudio. Vemos la parábola que les comenté previamente. Con respecto a la media se distribuyen o se suman los valores de la desviación estándar. La primera se suma y se resta para obtener el rango de datos, con un 68% de los datos debajo de la curva de la parábola. Si multiplicamos por 2 la desviación estándar, entonces aumentamos el porcentaje de certeza y la cantidad de datos en un 95%. Y si multiplicamos por 3 la desviación estándar, obtendremos entonces el acumulado del 99% de los datos en estudio. Y el tercer concepto de intervalo de confianza, los límites creados por la resta y la suma de la desviación estándar a la media. Se le conoce con el nombre de intervalo de confianza. Lo nombré inicialmente como rango, pero el verdadero nombre es intervalo de confianza. El intervalo de confianza es un valor estadístico aceptado universalmente que le garantiza a un investigador que los datos de su estudio entran en los límites definidos como altos y como bajos. Pongamos un ejemplo. Tenemos un cuadro de robos en los meses de julio en una jurisdicción, en este caso en el municipio de Tranquilandia, y queremos calcular el máximo y mínimo valor que ese delito puede alcanzar en la jurisdicción, para saber si está alto o está bajo. Aplicamos los pasos que les expliqué previamente.
para calcular la desviación estándar sin fórmula. El paso 1, calculamos la media aritmética de todos los datos que están involucrados en el estudio. 10 robos, 6 robos, 14, 7, 9, 7, 10 y 12. Los sumamos y los dividimos entre 8. Eso nos da una media de 9. 9 es la media de robo a mano armada de vehículos en el mes de julio en los últimos 8 años en el municipio de Tranquilandia. En el paso 2 vamos a restar esa media a cada uno de los datos de delitos, es decir, 10 menos 9, 6 menos 9 menos 3, 14 menos 9 y así sucesivamente a cada dato le restamos la media. Estos valores obtenidos, que son tanto positivos como negativos, los vamos a elevar al cuadrado en el paso 3 para eliminar el signo negativo que no nos interesa manejar. 1 por 1, 1, menos 3 por menos 3, 9, 6 por 6, 36 y así sucesivamente. En el paso 4 sumaremos todos estos números. Nos da un valor de 64. En el paso 5 vamos a dividir este número entre 8, que es el número de datos en estudio. Ese valor nos da 8 y a este número se le conoce en estadística como la varianza. Y en el paso 6 y último, para obtener ya la desviación estándar, que nos va a indicar los límites superiores e inferiores de nuestra data, se saca la raíz cuadrada de la varianza. En este caso, la raíz cuadrada de 8 es más y menos 2,82, que podemos redondear a más y menos 3. Conclusiones para nuestro cliente después de este estudio matemático es que la media de robos de vehículos en el mes de julio en el municipio de Tranquilandia en los últimos 8 años es de 9 vehículos. Es decir, el valor normal, entre comillas, de los robos en ese mes es de 9 vehículos. Valor normal es un término que utilizamos los analistas criminales para expresar que ese es el promedio o la media de delitos que van a servir de referencia para calcular los máximos y mínimos valores del delito. La desviación estándar nos indica que los casos de robo de vehículos en nuestra jurisdicción varían del promedio, es decir, de 9, más 3 casos hacia arriba y menos 3 casos hacia el límite inferior. Para calcular los límites superior e inferior, que es el intervalo de confianza, a lo normal, en el mes de julio, en nuestra jurisdicción, le sumamos y le restamos la desviación estándar a la media. 9 más 3 nos da 12 robos como máximo valor. Y 9 menos 3 nos da 6 robos como mínimo valor. Conclusiones para nuestro cliente. Con una certeza del 68%, porque acabamos de calcular la primera desviación estándar, indicamos que en los meses de julio, en el municipio de Tranquilandia, los valores del robo de vehículos estarán entre un máximo de 12 y un mínimo de 6. Eso si no hay una variable o una causal que dispare un pico hacia arriba de 12 o disminuye un pico a menor de 6. Obviamente, como los analistas hacen el estudio diario del delito, sabrán cuáles son las causas que han originado esos posibles picos y saber que se nos está escapando el valor normal del delito por alguna causa que se debe atacar rápidamente en el cuerpo de policía. Para elevar el nivel de certeza a un 95%, es decir, calcular la segunda desviación estándar, procedemos a multiplicar la primera por 2. Aquí elevamos entonces la desviación de 3 por 2 a 6. Hacemos el mismo procedimiento, 9 más 6 me da 15 robos como un máximo valor, 9 le restamos 6 me da 3 robos como mínimo valor. Entonces, con una certeza del 95%, indicamos que en los meses de julio en el municipio de Tranquilandia, los valores del robo de vehículos estarán entre un máximo de 15 robos y un mínimo de 3. Y como expliqué previamente, tendrá que ocurrir algo distinto a lo que ha ocurrido en esos 9 años para que el delito pase por encima de 15 o vaya por encima de 3, y obviamente los analistas sabrán cuáles son las causas que eso se originó. Y si no lo saben o no lo tienen en el radar, tendrán que averiguar. Es parte del trabajo de los analistas. Hagamos un estudio, un ejercicio, por favor. Supongamos que el jefe de policía implementó un operativo especial en el pasado mes de diciembre, pues un delito por temporada que se ha observado preocupante en los últimos años ha sido el secuestro breve de noche, en cajeros automáticos aislados, cuando los ciudadanos van a sacar sus aguinaldos para ir de fiesta en las fechas navideñas. Le está solicitando a la unidad de análisis criminal establecer cómo fue la incidencia del secuestro en diciembre de 2016
y establecer si el operativo, en el cual involucró una gran cantidad de recursos del cuerpo de policía, fue efectivo o no. Los datos de los delitos antes y después se observan en el siguiente cuadro. Aquí están los cuadros, o está el cuadro del comportamiento criminal de secuestro en los meses de diciembre, desde el 2009 hasta el año de estudio que será el 2016. Recomiendo que establezcan un cuadro de esta forma para que podamos hacer los cálculos aplicando los 6 pasos que dimos previamente. Allí calcularemos promedio, aplicaremos los 6 pasos para calcular la primera desviación estándar. Si no nos da un valor exacto, redondeamos, obtendremos un máximo y un mínimo valor sumando y restando la desviación al promedio. Si multiplicamos por 2 la primera desviación estándar, vamos a un 95% de certeza, sumamos y restamos este valor al promedio para obtener un máximo y mínimo valor con un 95% de certeza para establecer si el operativo antisecuestro del mes de diciembre de 2016 fue efectivo o no. Vamos a hacer una pausa entonces para que por favor ustedes hagan sus cálculos y analicen cuál fue el resultado del operativo con respecto a la data que ya se venía manejando del secuestro en la jurisdicción. Hacemos una pausa y en breves minutos comparamos resultados. Muy bien, procedamos entonces a comparar la data que obtuvimos de aplicar los 6 pasos. El promedio nos dio a nosotros 25 delitos por mes, en el periodo de los 9 años de estudio. La primera desviación estándar nos dio 5,33, la redondeamos a 5, sumamos 5 al promedio, nos da 30 como máximo valor, restamos 5 a 25, nos da 20 como mínimo valor, es decir, el máximo valor del delito es de 30, el mínimo de 20, con un porcentaje de certeza del 68%. Si queremos aumentar al 95% de certeza, multiplicamos 5 por 2, nos da 10, la segunda desviación estándar, 10 más 25 nos da 35 como máximo valor, y 10 menos 25 nos da 15 delitos de secuestro como mínimo valor. Comparando los resultados con la data del secuestro, podemos entonces observar con un 68% el comportamiento del delito como máximo y mínimo valor, y con un 95%, que sería el ideal para comparar en este caso, de 35 como máximo y 15 como mínimo, para que el jefe de policía pueda observar si su operativo, donde acumuló y concentró una gran cantidad de recursos para reducir el secuestro en el año 2016, fue efectivo o no. Yo esa conclusión, en función a los valores que estamos viendo, se las dejo a cada uno de ustedes. Espero que esta capacitación les haya sido de utilidad para su aplicación diaria en su trabajo, tanto en fuerzas de seguridad pública como en organizaciones privadas. En una próxima capacitación vamos a estar aplicando o calculando la incidencia criminal con la herramienta Excel. Esperando que haya sido de utilidad para ustedes esta capacitación, nos vemos entonces en un próximo episodio de entrenamiento de análisis criminal.